Muy bien amigos, buenos días, bienvenidos a este segundo video de funciones. ¿De acuerdo? Entonces, en esta ocasión vamos a ver las funciones que reciben argumentos y que no retornan valor. ¿De acuerdo? Entonces, esta función está dada por la definición igual def, es igual que la anterior función, el nombre, el nombre de la función, solo que en vez de ponerle un paréntesis cerrado, ¿no? Vamos a poner entre paréntesis los argumentos que vamos a recibir. Por ejemplo, en el código, vamos a ver, voy a borrar todas estas funciones, y ahora sí, imagínense que se llame sumar, ¿ya? Entonces esta función va a sumarme dos valores, los valores los voy a recibir aquí, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, yo voy a recibir el valor A y voy a recibir el valor B, ¿de acuerdo? Y ya tengo dos valores que voy a recibir, entonces yo simplemente voy a imprimir, ¿de acuerdo? A más B, y eso es todo. ¿De acuerdo? Este es en un ejemplo súper contra hiper archi sencillo. Entonces yo para llamar a la función ya saben que tengo que poner el nombre de la función y normalmente lo haríamos así. Pero en este caso fíjense que Python nos da un error y dice no hay un valor para el argumento A en la llamada de la función y tampoco hay un argumento en la función para el valor B y para llamar a la función. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que enviarle dos valores, ¿de acuerdo? Uno a A y otro a B. Entonces yo voy a enviar, por ejemplo, 75A, 85AB. ¿De acuerdo? Entonces, si yo pongo run, fíjense, se va a imprimir 160. ¿Ya? Que es simplemente el valor de la suma de los valores. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, esto es muy parecido a la anterior función, al anterior tipo de función, solamente que esta función recibe parámetros. La forma en la que un programa opera es exactamente la misma. Y también podría recibir más parámetros como C, ¿no? Como D, por ejemplo. ¿De acuerdo? No pueden repetirse estos valores porque son variables, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿no? 32,1, ¿de acuerdo? Entonces estoy recibiendo cuatro valores. Y fíjense qué está pasando aquí, jovencitos. Miren, si es que se han dado cuenta, yo voy a ejecutar esto y me va a seguir saliendo la suma de 160 porque ciertamente le estoy enviando los valores. Estos valores están yendo a parar, perdón. Estos valores están yendo a parar, ¿no? A 85AB, 12C y 1AD, pero no estoy utilizando estas dos y es por eso que me sale este warning, porque dice el argumento C y el argumento D no están siendo usados, por si acaso, ¿no? De repente, o sea, los estás creando por gusto o algo está pasando, ¿no? Entonces, digamos, yo mando más C más D, ¿no? Entonces es como que yo pueda decir la suma total, ¿no? Tal es, no, así es, y en una coma, es más, sería por conveniencia, ¿no? Por ser mejor, más ordenados en el código, sería bueno que lo pongamos así. Y ahí está, ¿no? La suma total de 163 en este caso. ¿De acuerdo? Entonces está súper sencillo. ¿Qué podríamos hacer con esto? N cosas. Por ejemplo, no solo podríamos recibir variables. ¿Qué tal si nosotros recibimos, vamos a crear, a manera de que vamos ya haciendo ejercicios, vamos a crear una función que se llama contar espacios. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, yo voy a enviarle un string, voy a recibirlo en mi cadena, ¿de acuerdo? Y a mi cadena voy a enviarle una cadena de texto, que podría ser, por ejemplo, hola, amigos, buenos días. ¿Ya? Ahí está, se acabó. ¿Ya? Entonces fíjense, yo le voy a enviar esa cadena. Entonces fíjense, jóvenes, yo lo que voy a hacer aquí es llamar a mi función, es contar espacios, y voy a mandar una cadena de texto, un string, ¿ya? Es más, yo lo puedo crear antes, ¿no? Es como que ponga mi string, va a ser esto de aquí. Es igual, es exactamente lo mismo, ¿ya? Y aquí le mando mi string, que sería exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿pero qué vamos a hacer en nuestra función? En nuestra función, jovencitos, lo que vamos a hacer es contar los espacios, ¿ya? Si ustedes recuerdan bien, los strings se pueden trabajar como si fueran listas, es decir, si yo recibo, por ejemplo, mi cadena, ¿no? Ahí está mi cadena, yo puedo imprimir solamente, por ejemplo, la posición 0 de mi cadena, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? O sea, solamente como ejemplo básico. Fíjense, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué yo voy a imprimir, jóvenes? La letra o H, perdón, ¿no? H. Es como que esta es una cadenita, esta es una lista, ¿de acuerdo?
y los elementos están separados y cada elemento pues tiene su separador, ¿no? Es como que aquí ocurre un elemento, otro elemento, otro elemento, otro elemento. El espacio, ojo, es un elemento, ¿no? Entonces, al final es como que todos estos son espacios, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Por ejemplo, el espacio, ¿en qué posición está? En el 4, allá. Por ejemplo, miren, ¿ah? Bueno, yo si imprimo un espacio va a ser tonto. Voy a imprimir, por ejemplo, el espacio, el valor, la posición 3, ¿no? 0, 1, 2, 3. Me imagino que va a salir la minúscula. Probemos. Probemos. Ahí está, fíjense, ¿no? He creado mi contador de espacios, perdón, mi función contador de espacios, le he enviado un string. Este string, ¿a dónde ha ido a parar? A la variable mi cadena, y de mi cadena estoy imprimiendo el espacio, o bueno, la posición 3. ¿Qué les parece? Interesante. ¿Por qué estoy haciendo eso, jovencitos? Porque realmente mi función va a ser poder contar cuántos espacios tiene mi cadena, ¿ya? De repente es un ejercicio que está propuesto en el laboratorio, pero no importa. Lo bueno es que lo entendamos, ¿ya? Entonces, fíjense, entonces, pero yo para contar mis espacios, ¿cómo podría ser? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cómo podemos recorrer las listas? De la misma manera podríamos recorrer las cadenas de texto, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, ¿con qué, mejor dicho, con qué ciclo, ¿no? Podría recorrer a mis cadenitas? Con el ciclo for, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a crear un índice i que va a ir en un rango, ¿sí? En un rango. Este rango, perdón, en un rango. Este rango va a ir desde 0, porque la primera posición de mi cadena es 0 siempre, hasta el total de la cantidad de elementos, ¿no? Pero ustedes saben que el total de la cantidad de elementos pues está dado por una cantidad. Yo voy a crear cantidad aquí, ¿no? Y eso a qué va a ser igual. Ustedes saben que la función len calcula automáticamente cuántos elementos tiene o cuál es la extensión de mi cadena, que sale de la palabra length. Length, ¿de acuerdo? Que significa como que, ¿no? Todo lo que abarca, ¿no? El espacio, la cantidad de elementos, ¿no? Es como que el ancho, más o menos, ¿ya? Entonces, jóvenes, ya tengo mi cantidad, ¿no? Hasta este punto, ¿qué va a suceder? Hasta este punto estamos obteniendo la cantidad de elementos que tiene mi cadena. En este caso, pues es un montón, ¿ya? Pero cuenten los espacios porque el espacio es un elemento, ¿ya? Entonces, fíjense, en este caso puntual, vamos a ver, primero vamos a ver qué cantidad de elementos tiene. Voy a poner print cantidad, solo porque no sé ahorita cuánto es. Ya, tiene 23. Entonces, fíjense, para este ejemplo puntual tiene 23 elementos, ¿ya? Entonces yo voy a crear un for que va a ir con un índice 0, que va a ir desde 0 hasta, si yo pongo 23, jóvenes, ¿estaría bien o estaría mal? O pongo 22, o pongo 24. Yo creo que 23 está bien, es lo ilógico, porque fíjense, la primera posición va a ser el número 0, ¿sí? Es el primer elemento, pero es la posición 0. Y la última posición va a ser la posición 22, ¿no? Como son 23 elementos, la última va a ser 22. Y eso está bien, porque el for ya no llega al 23, ¿no? Pasa hasta el 22 nada más. Entonces esto es correcto. Bien. En cada vueltita, jóvenes, y va a cambiar de valor, ¿no? En la primera vuelta ya, como vimos en nuestro programa de escritorio, ahorita va a ser más complicado verlo porque pues, es como que 23 vueltas, ¿no? Pero fíjense, es como que el 0, luego el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5 y así, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer, por ejemplo, aquí es contar un espacio. ¿Cómo voy a contar un espacio? Fácil. Por ejemplo, yo puedo decir, mi cadena en esa posición, en la posición i, ¿no? Si será igual, ¿no? Para eso tendrá que estar dentro de un if. Si esa posición i será igual a un espacio en blanco, ahí está, a un espacio en blanco, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo un espacio más, pero ¿dónde voy a guardar la cantidad de espacios que tengo? Mejor me creo una variable más que se llame espacios, que inicialmente va a estar en 0, pero automáticamente aquí cuando esto suceda, mi cantidad de espacios va a aumentar en 1, ¿cierto o no? Más igual 1, que sería lo mismo escribir, vamos a poner espacios, es igual a espacios más 1. ¿De acuerdo? Eso es exactamente lo mismo que escribir esto, ¿ya? Este Mich es un comentario, ustedes ya saben, y esto no se ejecuta. Este es un ejemplo nada más. Fíjense, jóvenes, entonces, hasta que llegue al 23, ¿no? Va a contar si es un espacio, si es un espacio, si es un espacio, ¿ya? Entonces, el espacio, cada vez que se encuentre un espacio, se va a sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6,
¿no? O sea, en este caso 1, 2, 3, ¿no? Fíjense cuántas vueltas va a dar, ¿no? 1, 2, 3, 4. En la vuelta 5 recién va a contar 1, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces en la vuelta 11, digamos un ejemplo, va a contar otro, ¿no? Y así, ¿de acuerdo? Entonces, eso es todo. Al final, jóvenes, ¿qué tendríamos que imprimir? La cantidad de espacios, pero tendría que ser fuera del ciclo for, ¿no? Entonces es como que aquí podríamos poner print, ¿no? Terminado el ciclo for, la cantidad de espacios es, y lo concatenamos con ¿qué? Con mi variable espacios, ¿cierto o no? Muy bien, yo creo que eso sería todo. Vamos a probarlo. A ver. Verdad, fíjense, ¿por qué esto? Qué tonto. Ciertamente habíamos impreso 23, pero no estamos usando la variable cantidad. Aquí no debería ser 23, debería ser cantidad. Qué mongolo. No, porque si 23, si cambia la cadena, pues no sería siempre hasta 23, ¿no? Sino hasta la cantidad. Y es por eso que sería muy bueno usar estas variables. Vamos a poner room. Y ahí fíjense, la cantidad de espacios es 3. Y en efecto, ¿no? 1, 2, 3. Ahora vamos a probar con... hola, mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿No? Ahí está. ¿Ya? Y un espacio más. Fíjense que le podemos hacer un espacio más al costado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque este es un espacio más. ¿Ya? Entonces vamos a poner room. Y ahí está, ¿no? La cantidad de espacios es 7. Entonces, en efecto, cuenta la cantidad de espacios. ¿De acuerdo? Está muy interesante este ejercicio. Y han visto que está recontra sencillo. Y así como yo cuento la cantidad de espacios, podría contar la cantidad de palabras. ¿De acuerdo? Ya para terminar este videito, porque o sea, este video resume cómo una función recibe un argumento. Podría recibir más, podría recibir más. ¿Ya? Antes de hacer el siguiente ejercicio, les quiero explicar que otra manera de mandar esta, por ejemplo, ustedes saben que mi string va a llegar a esta cadena que se llama mi cadena, ¿de acuerdo? Pero imagínense que yo, por ejemplo, quiera enviar más variables. No, mejor lo vamos a hacer en otro ejemplo. Entonces, eso sería todo. No, ahora fíjense, vamos a copiar la misma función. Todo esto lo vamos a comentar. Ahí está, hemos comentado. Y ahora vamos a hacer una función que se llame contar palabras. Ya está. Entonces, fíjense, vamos a nosotros contar palabras, ¿no? Entonces, va a ser bastante parecido, ¿sí, verdad? Vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, esta vez, jóvenes, ¿cómo sería? A ver, vamos a ver. Yo pienso que para contar palabras, si digamos encontramos un espacio, entonces es como que una palabra, ¿de acuerdo? Pero eso va a tener un pequeño error. No, fíjense, ya no se va a llamar espacios, ¿no? Esto ahora se va a llamar palabras, ¿de acuerdo? Ahí está, palabras. Entonces, fíjense, mi cantidad de palabras se va a empezar en 0. Igual yo voy a ir a recorrer toda mi cadena, ¿no? Entonces, si mi cadena, digamos, jóvenes, es igual a un espacio, ¿qué significa? Que una palabra se ha sumado. Fácil. Solo que aquí vamos a tener un pequeño inconveniente, porque fíjense que la cantidad de palabras va a ser como que... Voy a contar cuando haya un espacio, ¿cierto? Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto nos va a salir 6. Ahí está. Pero la cantidad de palabras no es 6, ¿sabes? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, entonces es porque estamos contando el primer espacio, que ya cuenta la primera palabra, y no estamos contando la última palabra por ser parte del último espacio, ¿no? O sea, nos falta uno, ¿no? Es más, vamos a poner otra. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien o mal? ¿No? Entonces, aquí la cantidad de palabras va a ir a 8, pero va a estar mal porque realmente son 9. Oh, perdón. No, es que aquí hay un espacio, fíjense. 1, entonces tendremos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios, está bien, pero realmente son 10 palabras. Entonces, sencillísimo. O empezamos las palabras en 1, ¿de acuerdo? O empezamos en 0 y cuando imprimamos el valor de las palabras le sumamos 1. ¿No? Porque incluso si fuera una palabra, fíjense, ¿qué pasaría si fuera una palabra? No tiene espacios y nuestros espacios nunca se van a incrementar.
pero como fue 0 y vamos a imprimir la cantidad de palabras más 1, ¿no? Entonces 0 más 1 pues va a ser 1, porque va a ser como mínimo una palabra. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces vamos a ver, ahí está, ¿no? La cantidad de palabras es 10, sí funciona muy bien. ¿De acuerdo? ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado este ejercicio, estaba muy interesante la cantidad de palabras y la cantidad de espacios. Y nada más, pues esto sería todo, ¿de acuerdo? Otra cosa que les quería comentar, ya para terminar esto, es que nosotros podríamos, mejor les comento esto en el siguiente tópico, ¿de acuerdo? Bien, entonces espero que les haya gustado y que vamos a hacer la tercera función, el tercer tipo de función en el siguiente videito. ¿Ya? Ya nos vemos chicos, cuídense, chao.